Bienvenidos una vez Mood.s a mi canal, donde el Cafu copyright es fuerte y los rumores aún Mood.s. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo absolutamente espectacular. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que involucra a una de las actrices turcas Mood.s queridas y talentosas, Demet Özdemir. Su han oído bien. Hoy vamos a desentrar más menos a un supuesto Nico que ha rodeado a Demet y que, según dicen las lenguas Mood.s viperinas, podrá revelar un secreto impactante. Ya su copyright N al borde de sus asientos, yo también copyright N cuando leo la noticia por primera vez. A su que preparen sus palomitas, su cafecito, su mate o lo que sea que les guste disfrutar mientras escuchan un buen chisme, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles a todos los que son nuevos por AQU, o incluso a los que nos visitan de vez en cuando pero aún no se han suscrito, que hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse. No se arrepentir UDN, AQU siempre tenemos las últimas noticias del mundo del espectáculo, dramas, romances y por supuesto, los secretos mejor guardados de nuestros famosos favoritos. Mood.s, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. A su estar de siempre al tanto de todo el chisme jugoso. Ahora vamos al grano. Como ya saben, Demet Özdemir es una de las actrices Mood.s populares de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un icono para millones de personas en todo el mundo. La hemos visto brillar en telenovelas como Erkenci Kuay, Jaro Madrugador, Doyduyun Kaderindir, El hogar en el que naciste es tu destino, y Mood.s recientemente en la serie Farah, Mi nombre es Farah, donde ha demostrado una vez Mood.s su versatilidad como actriz. Pero a pesar de su con diéresis copyright cito y de la imagen pública que proyecta, Demet, como cualquier otra persona, también copyright N tiene sus momentos de vulnerabilidad. Y es precisamente uno de esos momentos el que ha generado toda esta controversia. Hace unos días comenzaron a circular en las redes sociales una serie de vídeos y fotografías de Demet, en lo que parece ser un estado de pánico. Las imágenes la mostraban visiblemente angustiada, con lágrimas en los ojos y con una actitud que muchos interpretaron como más menos al de que algo grave estaba sucediendo. Un desfile de especulaciones, rumores y juicios se desataron como una tormenta sobre la cabeza de la talentosa actriz. Por supuesto, esto desató superíndice 3 una ola de especulaciones. Algunos decuan que se trataba de un problema personal, un drama familiar oculto o una crisis amorosa no revelada. Otros que tenía que ver con su carrera profesional, tal vez una mala inversión superíndice 3N, un proyecto fallido o una presión superíndice 3N excesiva por mantener su estatus. Y algunos incluso se atrevieron a insinuar que podría estar relacionado con su vida amorosa. Recordemos que Demet se divorció superíndice 3 recientemente de Oguzhankou Párrafo, y aunque ambos han mantenido silencio sobre los motivos de su separación superíndice 3N, los rumores no han cesado. Un terreno fu copyright til para las teorías conspirativas y los chismes Mood.s descabellados. Pero copyright fue lo que realmente sucedió superíndice 3? Bueno, AQU es donde las cosas se ponen interesantes. Después copyright de investigar un poco y de hablar con algunas fuentes cercanas a la actriz, pude armar un poco el rompecabezas. No fue fácil, debo admitirlo. En este mundo del espectáculo, la verdad suele estar oculta detrás de una cortina de humo de relaciones públicas y estrategias de imagen. Pero con paciencia y un poco de astucia, logró copyright juntar algunas piezas clave. Resulta que el supuesto Nico de Demet no fue causado por un problema personal o profesional, sino por una situación superíndice 3N completamente diferente. Al parecer Demet sufrió superíndice 3 un ataque de ansiedad en un evento público debido a la gran cantidad de gente que había en el lugar. Un infierno de flashes, gritos, empujones y la constante sensación superíndice 3N de estar siendo observada y juzgada. Imagúnense la presión superíndice 3N. Asu como lo oyen. Aunque Demet estuvo acostumbrada a lidiar con la fama y la atención superíndice 3N de los medios, en ocasiones la presión superíndice 3N puede ser abrumadora. Y en este caso el hecho de verse rodeada de tanta gente y de sentir la mirada de todos sobre ella le provocó superíndice 3 un ataque de ansiedad. Un torbellino de pensamientos negativos, palpitaciones, sudoración superíndice 3N y la terrible sensación superíndice 3N de perder el control.
Un infierno interno que para alguien que vive bajo los reflectores, puede ser aún muy devastador. Ahora bien, aquí es donde entra en juego el supuesto secreto impactante que mencionaba el título del vídeo. Algunos medios de comunicación superíndice 3N y algunos usuarios de las redes sociales han especulado que el ataque de ansiedad de Demet podría ser una seu más menos al de que la actriz estuvo lidiando con algún tipo de problema de salud mental. La acusaron de tener todo tipo de trastornos, desde depresión superíndice 3N hasta problemas de adicción superíndice 3N. Un linchamiento mediático sin precedentes. Y aunque es importante recordar que no debemos hacer juicios apresurados ni sacar conclusiones sin tener toda la información superíndice 3N, es cierto que la salud mental es un tema que a menudo se estigmatiza en nuestra sociedad. Muchas personas sienten vergüenza de admitir que lidiando con problemas como la ansiedad o la depresión superíndice 3N, y prefieren ocultarlo por miedo a ser juzgadas o discriminadas. Un tabú que sigue pesando como una losa sobre nuestras cabezas. Es por eso que creo que es importante hablar abiertamente sobre este tema y normalizarlo. Todos, incluso las personas famosas y exitosas como Demet Özdemir, pueden experimentar problemas de salud mental en algún momento de sus vidas. Y no hay nada de malo en pedir ayuda si la necesitamos. Es un acto de valentía y amor propio. De hecho, creo que es admirable que Demet haya sido honesta sobre su experiencia y que no haya tratado de ocultar su vulnerabilidad. Al hacerlo, estuvo enviando un mensaje importante a sus fans, y a todas las personas que lidiando con problemas similares, no solos. Un gesto de empatía y sororidad que deberíamos celebrar. Ahora bien, volviendo al tema del secreto impactante, creo que es importante aclarar que no hay ninguna evidencia que sugiera que Demet copyright ocultando algo. Es posible que simplemente copyright lidiando con un problema de ansiedad, lo cual es completamente normal y comprensible. Todos tenemos nuestros días malos, nuestras inseguridades y nuestros miedos. Y la fama, lejos de solucionar estos problemas, a menudo los exacerba. Además, es importante recordar que todos tenemos derecho a la privacidad, y que no debemos invadir la vida personal de los demás. Si Demet decide compartir ese detalle sobre su experiencia, será su decisión superíndice 3N. Pero mientras tanto debemos respetar su privacidad y evitar hacer especulaciones infundadas. Es fácil caer en la tentación superíndice 3N de juzgar a los demás, pero debemos recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y emociones. En resumen, el supuesto pánico de Demet Özdemir fue probablemente causado por un ataque de ansiedad en un evento público. No hay evidencia que sugiera que es copyright ocultando un secreto impactante, o que es copyright lidiando con algún problema grave. Simplemente es una persona como cualquier otra que pasando por un momento difícil. Y todos merecemos un poco de compasión superíndice 3N y comprensión superíndice 3N. Y en lugar de juzgarla o criticarla, creo que deberíamos mostrarle nuestro apoyo y solidaridad. Todos podemos experimentar problemas de salud mental en algún momento de nuestras vidas, y es importante que nos apoyemos mutuamente en lugar de estigmatizar a quienes buscan ayuda. Un mundo donde la empatía sea la norma y no la excepción superíndice 3N. Así que mis chismosos favoritos, espero que hayan disfrutado de este vídeo, y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir y sobre la importancia de la salud mental. No olvidemos que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que luchan contra sus propios demonios. Para resumir rápidamente, vimos superíndice 3 un supuesto pánico de Demet en realidad podría haber sido un ataque de ansiedad, y superíndice 3 esto de superíndice 3 rumores de un secreto impactante. Discutimos la importancia de no juzgar a las personas por sus problemas de salud mental y de respetar su privacidad. Analizamos superíndice 3 la presión superíndice 3N de la fama puede afectar la salud mental de las celebridades y la necesidad de crear un entorno comprensivo y empático. Pero ayuda de la noticia en quiero aprovechar este espacio para reflexionar sobre el papel que juegan los medios de comunicación superíndice 3N y las redes sociales en la difusión superíndice 3N de rumores y especulaciones. A menudo se prioriza el sensacionalismo y el amarillismo por encima de la verdad y el respeto a la privacidad de las personas. Debemos ser críticos con la información superíndice 3N que consumimos y evitar caer en la trampa de los juicios apresurados y las conclusiones infundadas. Además quiero recordarles que la salud mental es un tema que nos concierne a todos.
No es algo que le sucede a otros, sino que puede afectarnos a cualquiera en cualquier momento de nuestras vidas. Por eso es importante estar informados, buscar ayuda si la necesitamos y ser comprensivos con quienes estén pasando por un momento difícil. No tengan miedo de hablar, de pedir ayuda y de mostrar su vulnerabilidad. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encanta compartir estas noticias y chismes con ustedes, y espero que sigan disfrutando de mi contenido. Su apoyo es lo que me motiva a seguir investigando y traigo copyright dándoles la verdad de de los rumores. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que los medios de comunicación superíndice 3N y los usuarios de las redes sociales están siendo justos con Demet Özdemir? ¿Han experimentado alguna vez un ataque de ansiedad? Me gustaría saber sus opiniones y experiencias. Compartan sus historias, sus pensamientos y sus reflexiones. Este es un espacio seguro para expresar sus ideas y aprender unos de otros. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3 y de compartirlo con sus amigos y familiares. Cuanta más gente vea este vídeo, más podremos generar conciencia sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de respetar la privacidad de los demás, hagamos correr la voz y luchemos juntos contra el estigma de la salud mental. Y por último pero no menos importante quiero recordarles una vez más, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontraron las últimas noticias del mundo del espectáculo, dramas, romances y por supuesto, los secretos mejor guardados de nuestros famosos favoritos. Además de ese, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. No se pierdan las Superíndice 3 y más exclusivas y los chismes jugosos. Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, sean amables, sean comprensivos y no crean todo lo que ven en internet. Hasta la Superíndice 3.